nuestra hermana Sonia Martínez. Yo pregunté y me dijeron que ya había mejorado bastante, así que gracias a Dios y agradecían mucho nuestras oraciones, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Busquemos por favor Isaías capítulo 6. Vamos a meditar algo que me impresionó, ¿verdad? Esta mañana, mientras recibíamos la clase del Centro de Estudios Ministeriales, ¿verdad? Bueno, dije, ni modo, me va a tocar repetir ahí la mitad de la clase, ¿verdad? Dios me trajo a esta porción. Vamos a meditar en algo que pudiera ser, ay, eso de que en qué salva y en qué sirve. Se dice en los últimos días que, capítulo 6, tenga el capítulo 6 de Isaías. Ahí, téngalo ahí todo el capítulo es pertinente, ¿eh? Vamos a leer algunos versículos. Algunas personas dicen, bueno, pues las iglesias han dejado de predicar sobre salvación y han dejado de predicar sobre la venida de Cristo, entonces estos temas así pareciera como que no sirven. Pero si nosotros no nos preparamos como buenos soldados, como buenos hijos de Dios, pues cuando todas estas cosas sucedan, la venida del Señor sea, no vamos a estar listos para irnos. Tenemos que estar preparados y estas cosas nos preparan para eso. Isaías capítulo 6, vamos a leer nada más del versículo 5. Fíjese, solamente vamos a leer del versículo 5 al 13. ¿Lo tiene ahí? Bueno, si puede ponerse de pie, póngase de pie. Va a estar sentadito unos 20 minutos, 25 minutos. Capítulo 6, versículo del 5 al 13. Dice así la Escritura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios, tu palabra es bendita y esta mañana, Señor, está ministrando nuestras vidas. Padre, danos el mensaje que quieres darnos a cada uno, Señor. Individualmente trata con cada persona de lo que estamos escuchando y participando de este mensaje, Dios. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recuerdo que cuando yo conocí al Señor, una de las inquietudes que surgió en mi vida era, ¿qué hago para servir al Señor? Y las iglesias nos organizamos de tal manera que hacemos escuela de esto, la escuela dominical, seminarios de esto, cosas, seminarios de otro. Recuerdo que hace varios años invitamos a mi hermana que está aquí enfrente, denos un seminario para niños. Ella trajo un montón de ideas y cosas que ella hace cuando ministra a los niños y nos sirvieron de mucho. Después dijimos, una hermana, usted hace cosas bonitas de tela y vino una hermana y nos enseñó a hacer cositas con tela, peluchitos, muñequitos y todas esas cosas. Después dijimos, vamos a aprender a pintar de esos pintores que hacen con spray y hagamos cosas que glorifiquen al Señor. Y vino una persona y nos enseñó a pintar así sobre el papel, ¿verdad? Como los que están en los parques pintando y pintan inmediatamente unos paisajes, pero maravilloso, ¿verdad? Y todas esas cosas pueden abonar.
Y yo creo que si todo lo que nosotros vamos aprendiendo en el camino de nuestra vida, lo pudiéramos poner para trabajar en la obra del Señor, hombre, la obra del Señor sería pero fuerte, ¿verdad? Sería como muy, que tendría mucha variedad. No, la gente no diría, lo mismo, cantan, oran y predican, cantan, oran y predican. Y ahí terminó toda la actividad de los cristianos. Pero los cristianos aprendemos tantas cosas en la vida que deberíamos de ponerlos al servicio del Señor. Y yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo, con tanto conocimiento que tengo, con tantas cosas que he aprendido en la vida? ¿Qué puedo hacer para servir al Señor? ¿Cómo puedo hacer para servir al Señor? Tenía un trabajo que no me permitía ir al culto, tenía un trabajo que no me permitía ir a ninguna enseñanza, estaba amarrado, pero yo decía, ¿qué puedo hacer? Y Dios fue abriendo el caminito ahí, fue abriendo el caminito hasta que encontré qué podía hacer. Lo cierto es que algunas personas incluso llegan a decir que para servir al Señor hay que pasar por un seminario en un instituto bíblico, lo apunté para que no se me olvide, hay que aprender muchos versículos de memoria de la Biblia. Si usted no sabe muchos versículos, no va a servir al Señor. Si usted no pasa por un seminario bíblico y no tiene un diploma que lo acredite como una persona, un maestro de la Biblia, no puede servir al Señor. Debe tener facilidad de hablar, de oratoria, ¿verdad? No puede venir aquí a hablar con palabras raras, ni con palabras equivocadas, ni términos erróneos. No, usted tiene que tener buena oratoria, tiene que ser de esas personas que sean convincentes al hablar, ¿verdad? Que la gente lo oiga y diga, wow, sí, tiene razón. Pero también dicen algunos que tendríamos que tener títulos académicos, pues, para servir al Señor. No te conformes, hermano, tú tienes que estar en la universidad y así podrás servir al Señor mejor. Ciertamente. También dicen que hay que tener el respaldo, la cobertura, le llamaban en aquel tiempo, de una institución o de algún líder reconocido. ¿Tiene cobertura? ¿Quién es su cobertura? Le preguntaban a uno. Así le ponen, ¿quién le da cobertura? ¿Usted? La iglesia está. ¿Cómo no? Pase. ¿Quién le da cobertura? El hermano tal. ¿Cómo no? Pase adelante. Y si no tenía uno una cobertura, no podía servir, no servía. Todo lo anterior es bueno, hay que ir a los institutos bíblicos, hay que aprender la palabra de Dios para no tener el conflicto de que empezamos a decir que el versículo que estamos diciendo está en tal libro y no está, ¿verdad? O para tener la crisis que una persona dijo una vez en el Evangelio de Moisés, dice la palabra, entonces, porque no estudiamos la palabra. Entonces, para no tener estas crisis es bueno estudiar, es bueno aprender, es bueno ver videos y ver todo lo hoy con tanta riqueza que hay en el internet, cómo hablar con propiedad, ¿verdad? Cómo dirigirnos, qué cosas hacer. A mí me dijeron una vez, porque uno cuando se para en un púlpito le tiemblan las piernas y no hay que hacer y siente que toda la gente lo mira bien severamente, como examinándolo, y cada cosa que dice la está examinando y uno siente que hasta si mueve la ceja es porque ya dije algo incorrecto, ¿verdad? Entonces dije, no mire a la gente. Una de las técnicas que le enseñan a los oradores es no mire a la gente, ser a una iglesia y tener a alguien a quien darle respuesta sobre mi vida espiritual. Pero todo eso se queda a un lado, se queda pachito, si yo no tengo una vida de santidad. ¿De qué me sirve a mí tener todo aquello si yo no hago lo que Dios quiere que haga? ¿De qué me sirve tener todo eso, tener la mejor cobertura, ir a la mejor iglesia, la mayor cantidad de diplomas de estudios bíblicos, la mayor cantidad de versículos aprendidos de memoria, si mi vida no refleja lo que debería de ser? Entonces hay dos cosas por lo menos que vamos a ver esta mañana que tendríamos que hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios aquí que hemos leído para saber que vamos encaminados para poder servir al Señor, para ser útiles en las manos de Dios. No, servir a Dios no es solamente barrer la iglesia, limpiar los muebles, venir a pintar, venir a limpiar los instrumentos, tocar un instrumento, cantar. Ese es parte del servicio, pero realmente eso lo puede hacer cualquiera, lo digo así sin ánimo de ofender a nadie. Eso lo puede hacer cualquiera. Y de hecho en Estados Unidos la moda es que allá pagan a los músicos, buenos músicos profesionales, para que lleguen a los templos a tocar los instrumentos. No son gente de la congregación que lo toca, son músicos profesionales.
Y a veces hasta los cantantes son contratados para que puedan cantar y motivar a la gente. Eso lo puede hacer cualquiera. Si aprende secularmente y le pagan, muchos van. Y después de los cultos ellos se van a tocar sus instrumentos a otros lugares, a los bares, a los restaurantes, donde también les pagan. Entonces no necesariamente eso es servir a Dios. Predicar desde un púlpito, si es parte del servicio a Dios, pero no pudiera decir que porque yo me paro aquí, yo estoy siendo útil en las manos del Señor. Pudiera ser que yo aquí predique el mejor sermón del mundo, el mejor contenido del mundo, con las mejores palabras, sea tan convincente, pero cuando salgo de aquí, usted me ve en el centro comercial, me ve en actitudes que no son buenas. Y entonces todo lo que yo construí aquí lo boté en un instante. Entonces, ¿qué cosas debemos de hacer nosotros para saber que seremos verdaderamente útiles en las manos de Dios? Y una de las cosas que el profeta, yo me preguntaba cuando leo este capítulo de Isaías, ¿cómo sería Isaías? Si usted se imagina a Isaías, ¿cómo cree que vivía Isaías? ¿Qué clase de vida habrá tenido Isaías? ¿Habrá sido un hombre buscapleito que salía a la puerta de su casa y se peleaba con el vecino de enfrente? ¿Habrá sido de esas personas que no le hablaban a nadie, que se levantaba todo bravucón y que por todo se exaltaba y era bien ofensivo? ¿Habrá sido de esas personas que eran de esas que menospreciaban a los otros así? Yo soy el profeta del Señor y vos no sos nada. ¿Habrá sido esas personas así? ¿O personas que practicaban el pecado, la idolatría? Isaías era un profeta de Dios, era un hombre que los profetas en aquel tiempo, su trabajo era pasar hablando con Dios y dejando que en determinados momentos Dios les hablara a ellos para que ellos pudieran trasladar el mensaje de Dios al pueblo. No creo que Isaías haya sido ni por cerca como uno de los predicadores de este tiempo. Debe haber sido un hombre verdaderamente santo. En esta ocasión él se arrodilla a orar, entra en comunión con el Señor y tiene una visión maravillosa, de las que ya quisiéramos nosotros tener a cada instante, cada vez que nos arrodillamos y ver la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios que nos está hablando. Isaías lo hace. Entonces Isaías no era un hombre, yo no considero que Isaías haya sido un hombre pecador. No pienso que Isaías haya sido un hombre pecaminoso, alguien que no podía acercarse a Dios y que Dios no lo iba a escuchar. Sin embargo, fíjese que cuando él está orando y ve esta visión y él siente que es la presencia, la gloria de Dios la que está delante de él, reconoce una cosa y dice él en el versículo 5, ay de mí, pobrecito yo, ¿verdad? Me tocó a mí ahora, dice, que siendo un hombre de labios inmundos, fíjese, un hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente pecadora, han visto mis ojos al Rey. Lo cierto es que la misma escritura decía en los mandamientos y en el libro de Levítico, Deuteronomio, que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Ahora, ¿qué tan grande sería la presencia de Dios, ¿verdad? Si nosotros, yo he sabido de mucha gente que cuando ve una persona con una figura así demasiado extraña, le da un infarto y se mueren, ¿verdad? Ahora, si Dios se nos presenta delante de nosotros como Él realmente es, ¿cuál sería la reacción para nosotros? ¿Seguiríamos así? Hola Dios, ¿cómo estás? ¿O sentiríamos espanto? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver lo que naturalmente vemos, pero Dios es superior a todo lo que vemos. Y el concepto de bonito y feo que tenemos es el que nos ha enseñado las revistas, ¿verdad? Y la televisión. Pero la belleza de Dios va mucho más allá de lo que nosotros consideramos belleza. Y posiblemente para nosotros pudiera ser que horrible. Ayer mi nieto decía, veíamos unas documentales de gorilas. Y fíjese la diferencia en los conceptos. Y sale la cara de un gorila, tamaña carota en toda la pantalla de la imagen, la cara del gorila. Y le digo yo, qué feo ese animal. No, me dijo él, qué lindo es, me dijo él. Qué lindo. Él no estaba solo viendo la imagen del animal, estaba viendo lo hermoso que es poder ver esa criatura, cómo se mueve, cómo juega, cómo salta, cómo cuida a sus niñas, a sus bebitos. Él estaba viendo algo diferente de lo que yo estaba viendo. Yo estaba viendo una cara, él estaba viendo lo interior de esa cara. Y me dijo, no, abuelito, qué lindo es, me dijo, y emocionado viendo a los gorilas. Yo decía, ¿qué les ve de lindo, los gorilas? Y él, ay, qué lindo los gorilas.
Dios es tan grande que si Isaías tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios, este hombre tenía que estar en sintonía con Dios. Tenía que estar en sintonía con Dios. Sin embargo, reconoció algo. Ay de mí, que siendo un hombre, dijo, de labios inmundos, reconoció su condición de pecador. Y es que delante de Dios todos somos pecadores, todos. Aun cuando de pensamiento, porque hay quienes dicen, no, pero yo no lo hice, yo solo lo pensé. Sí, pero solo lo pensaste, pero ya pecaste, porque ya lo deseó tu corazón. Entonces hay muchos que no llevan a la realidad los pecados, pero los piensan, los anhelan, los desean, los tienen ahí en su corazoncito y cada vez que pueden lo están deseando, aunque no lo realicen. Pero los vuelve personas pecaminosas, porque en vez de llenar sus mentes y sus corazones de los sentimientos limpios, permiten que se llenen de pensamientos malos, sucios. Isaías dice, ay de mí, reconoce su estado pecaminoso. Y algo dice él aquí, tremendo. Dice Isaías, porque soy un hombre pecador y alrededor de mucha gente, entonces yo no debería de estar muerto al estar delante de Dios. El entorno que nos rodea a nosotros, aunque no lo creamos, y la psicología lo dice, la filosofía no lo acepta, algunas personas a conveniencia dicen que quizás sí, otras dicen que quizás no, pero el entorno que hay alrededor de nosotros dicta mucho lo que nosotros somos. Yo aprendo, por ejemplo, de mi casa. Si en mi casa papá grita, ofende, lastima a mamá, yo crezco aprendiendo que eso es bueno. Si yo veo a mis hermanos que son desobedientes y malcriados y le responden feo a mamá y a papá y no hacen caso, yo crezco creyendo que eso es bueno. Si las actitudes de papá y de mamá no son las indicadas y de mis amigos no son las indicadas, yo crezco creyendo y voy madurando creyendo que eso se puede hacer. Entonces el entorno que yo tengo, mucho dicen algunos, y me gustaba, anoche me recordaban esa parte de un pensamiento que expresó uno de los predicadores más conocidos en este país. En la casa donde hay disciplina, dice, no hay mareros. Donde hay disciplina, no hay mareros, no hay vagos, no hay delincuentes. Vamos a decirlo así mejor, ¿verdad? En la casa donde hay disciplina, no puede salir un delincuente. Pero si en casa los padres permiten que haya indisciplina en sus hijos, ese niño es un candidato a ser un delincuente el día de mañana. Los amigos con los que yo me reúno me enseñan mucho. A veces me enseñan más que lo que me enseña mi familia en casa. Porque son mi mejor amigo. ¿Ha oído esa expresión? No, ella es mi mejor amiga. No, él es mi mejor amigo. Y casi al mejor amigo o la mejor amiga nosotros le confiamos cosas que a nuestros padres no les confiamos. No tenemos la confianza de decirlo a papá, mamá, porque sabemos la respuesta que va a venir. Pero a mi mejor amigo, mi mejor amiga, él o ella siempre van a ser muy comprensivos, me van a abrazar, me van a amar, me van a aceptar como soy, me van a consolar y van a estar conmigo siempre. Quizás no me digan que no siga haciendo lo que estoy haciendo, pero yo me siento bien porque me han entendido y si voy y le digo a papá y a mamá, quizás me voy a ganar una buena. Pero ese entorno, esas amistades que yo voy teniendo surgieron, dieron paso a aquellos adagios tan populares. ¿Ve? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. ¿Ve? El que entre la miel anda, algo se le pega. Porque depende de con quién yo me rodee. Por eso Isaías dice, estoy rodeado de gente de labios inmundos también. Y sin embargo yo he podido ver la gloria de Dios. Oh, me siento pecador, me siento pecaminoso, pobrecito yo, porque el fin que me espera es la muerte. Si los cristianos pensáramos así, cuando vamos a venir delante de la presencia de Dios, es bien fácil decir, bueno Señor, ahora venimos delante de tu presencia, ¿será cierto? ¿Será verdad que venimos delante de la presencia de Dios y que hay momentos en nuestra vida que nos despojamos de todo lo que somos y nos enfocamos tanto con Dios que podemos tener una experiencia como la de Isaías? O sencillamente lo que queremos decir, bueno Señor, ahora yo voy a orar un rato. Y luego terminamos de orar y salimos de la reunión de la mañana o de la tarde a la hora que sea y volvemos a ser las mismas personas que antes éramos.
Isaías dice, ay de mí, si hubiese esa preocupación que había en este hombre, yo le aseguro que la santidad en las iglesias de este tiempo sería pero una bomba reventando a cada instante. En cada casa estaría la llama encendida, parecerían unas ciudades incendiadas. Las iglesias parecerían un incendio, como escribió un hombre una vez que iba para una iglesia que era de gente campesina. Él iba, lo habían invitado a que fuera a esa iglesia porque parecía que algo raro estaba pasando allí. Y llega el hombre de los más experimentados en las predicaciones, se para en el cerrito y ve abajo allá la casita de la iglesia, pero la ven incendiándose. Se incendiaron a la iglesia, dijo, algo malo hizo esta gente y les incendiaron la iglesia, pega la carrera y cuando llega la llama sobre la iglesia, pero la gente estaba orando. La gloria de Dios se estaba manifestando ahí. Si los cristianos reconociéramos que aunque tenga 20 años en los caminos del Señor, que aunque tenga 20 años y muchos estudios y mucho conocimiento de la palabra y muchas cosas que pueda hacer yo en la liturgia de la iglesia, yo soy un pecador delante de Dios. Eso nos tendría siempre con las piernas temblando cuando sabemos que Dios está delante de nosotros siempre. Porque el error es que nos enseñan, y yo le he contado que temblaba cuando pasaba enfrente de una iglesia, me temblaba el corazón, me palpitaba fuertemente, porque yo tenía entendido que ahí en esa casa estaba Dios. Pero no me habían explicado que Dios camina conmigo por donde quiera que voy, que el Espíritu Santo está ahí donde yo quiera que me esconda, que el Espíritu Santo va conmigo y viene conmigo en cualquier momento, que los ojos de Dios están sobre mí en todo momento de mi vida. Y que ante Dios yo no me puedo esconder de nada, no puedo esconder nada, estoy desnudo delante de Él. Entonces muchas veces nosotros queremos servir a Dios, pero no llegamos a reconocer. Y el servicio a Dios que viene a nuestra mente es, quiero tocar la guitarra, quiero tocar el instrumento, quiero tocar el piano, quiero cantar, quiero hacer esto, quiero figurar, quiero estar con un uniforme que tenga una corbata, una cosita bien bonita, un pañuelo enrollado bien lindo. Y eso es servir al Señor, pero eso no. Eso es parte de las actividades que hacemos dentro de la iglesia, pero servimos a Dios cuando tenemos una vida que reconoce que delante de Dios necesito de su ayuda. Hay muchos que creemos que porque hacemos lo que hacemos ya no necesitamos más, cambiar más y que ya logré todo. Quizás ya llegué al pináculo de mi carrera porque ahora yo soy pastor de una iglesia, ahora ya no puedo llegar a más. ¿Qué más me toca a mí después de ser pastor de una iglesia? ¿Ser el superintendente general de una obra? Pero ante los ojos de Dios, yo soy pecador. Y dejaré de ser pecador hasta que esté con Él en el cielo. Hasta ahí mi cuerpo será transformado y ya no estará sujeto al pecado al que estoy sujeto ahora aquí en la tierra. Primero debemos entonces, para servir a Dios, reconocer nuestra condición pecaminosa. Reconocer que el entorno me daña, me contamina, me puede contaminar. El salmista decía en el Salmo 119, 61, compañía de impíos me han rodeado. Mucha gente mala que no te ama, que no te quiere, me han rodeado. Gente rebelde, gente que no te buscaba, pero que me podían ayudar para defenderme, me han rodeado. Pero dice el salmista David, pero no me he olvidado de tu ley. A pesar de que he estado rodeado de toda esta gente, no me he olvidado. ¿Quiere decir que para servir al Señor yo tengo que irme a la luna para no estar rodeado de gente mala? No, yo puedo estar aquí. Pero el truco está en no dejarme contaminar de toda esta gente. Me dijeron hace muchos años, tenga cuidado, cuando todavía era soltero, tenga cuidado, porque es más fácil que una persona mundana se lleve al mundo, a un cristiano, a que un cristiano se lleve a la iglesia a un mundano. En esas amistades, ¿verdad? Ay, me gusta este muchacho, me gusta esta chica, no son cristianos, pero cuando sea mi novio, cuando sea mi novia, yo voy a hacer que vaya a la iglesia. Tenga cuidado, me dijeron, porque es más fácil que esa persona se lleve a un cristiano al mundo a que un cristiano se lleve a la iglesia a un mundano. Y yo en ese momento me impactó. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos decir, como decía el salmista, me ha rodeado multitud de impíos, pero yo no me he olvidado de tu ley? Yo sigo fiel contigo. Aunque el mundo impío me rodea, depende de la importancia que yo le dé a ese mundo impío, depende si yo
paso mucho tiempo con ese mundo impío, si mis oídos se abren más a esas voces que a la voz de Dios. Usted y yo podemos ser canales de bendición para la gente si estamos bien conectados con el Señor. Ahora, si yo le doy más volumen al mundo, por supuesto, hace unos minutos estaba sonando unas canciones allá afuera, que yo, gracias a Dios, dejaron de sonar. Pero yo casi escuchaba más aquello que lo que estaba pasando aquí arriba. Entonces dije yo, qué triste sería esto, ¿no? Que uno esté queriendo alabar al Señor y cuando estábamos en el centro de Soyapango, un día se nos llegó a parar una venta de celulares enfrente de la puerta, con toda la música a todo volumen, y hasta que no, tuve que salir y decirle, mire, por favor, ayúdenos. Estamos en un culto y esta música suya se oye más que lo que estamos hablando adentro. Perdóneme, dijo el chero, y le bajó el volumen a su radio. Porque muchas veces nosotros escuchamos más la voz del mundo que la voz de Dios. Entonces, si yo abro mis oídos más a la voz del mundo y me concentro más en aquella alabanza que en esta alabanza, entonces yo voy a ser contaminado. Debo reconocer que aunque el mundo me rodee, y no puedo evitar esto, pues ¿cómo va a ir usted a la universidad y pretender que en la universidad sus compañeros de aula todos sean cristianos santos? ¿Verdad? ¿Cómo va a ir usted a un mercado y pretender que en el mercado todos los que circulen y todos los vendedores sean santos ahí para que usted pueda circular en ese mercado? O se va a subir a un bus y va a preguntar primero, ¿todos los que están aquí son evangélicos, creyentes, santificados? No, pues me bajo, me voy a esperar un bus en que vayan solo santos. Estamos rodeados de impíos, pero nosotros debemos de aprender a decir, como decía David, mas yo no me he olvidado de tu ley, no me he olvidado de tu ley. Reconocer que necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra de sanidad en nosotros espiritualmente y que nos limpie y nos purifique, perdone nuestros pecados, es importante para saber que vamos en camino a ser servidores, a ser útiles en las manos de Dios. Voy a decirlo así mejor en vez de servidores, ¿verdad? A ser útiles en las manos de Dios, porque el término servidores se cambió por los que hacen cosas en la iglesia. A ser útiles en las manos de Dios. En segundo lugar, hay que tener disposición para servir al Señor. Mire qué bonito, Isaías está sintiendo eso y qué cosa más impresionante. El ángel dice que volaba, agarró, llegó con una tenaza y en la tenaza llevaba un carbón encendido, lo puso en su lengua y la quemó. ¿Qué sentiría usted si alguien le pone un carbón encendido en la lengua? ¿Lo podría soportar? Dice el ángel llega y le dice, bueno, esto tocó tu lengua y ahora tu pecado ha sido limpiado, ha sido quitado. O sea, Dios nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Escritura. Y eso lo dice para los creyentes. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios nos limpia, pero también espera de nosotros interés, disposición. En el versículo 8 dice que después de que el ángel le dice, no tengas miedo, Isaías, porque tú has sido limpio por el poder de Dios, él escucha la voz de Dios y Dios se está preguntando como si no supiera, ¿a quién enviaré? ¿Quién estará dispuesto? Y es que Dios todos los días hace esa pregunta quizás, ¿verdad? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién tendrá la disposición para ir? Porque muy poca gente está dispuesta a hacer lo que Dios quiere o a ir donde Dios quiere que vayamos. Todos queremos ir a los mejores lugares. Todos queremos ir a los lugares donde no hay mucho que hacer. Todos queremos hacer las cosas que no cuestan mucho. Pero cuando hay que poner un toque de una cuota de sacrificio, pues mejor que le toque a aquel. ¿Verdad? Yo siempre recuerdo que hubo un momento en nuestra vida con mi esposa que nos decían, hermanos, ustedes vayan a atender aquí a este grupo de personas que se acaban de agregar a la iglesia. ¿Y a dónde es, hermano? Sí, como ustedes ya tienen un vehículo, ¿verdad? Sí, hermano, no hay problema. ¿A dónde? Aquí a la 10 de octubre, vean, en San Marcos, vean, una colonia donde era delincuencia. No sé si todavía es así. En aquel tiempo era pura delincuencia. Nadie se atrevía a ir ahí. Dijeron, ¿quieren servir al Señor? Sí, hermano. Bueno, ahí está su campito, ¿verdad? Y Dios siempre nos guardó. Hermano, necesitamos que vaya a atender estas reuniones en tal lugar. ¿A dónde, hermano? Ahí en la Campanera. Nadie se atrevía a ir a la Campanera. Pero sabemos que ustedes tienen su vehículo, ¿verdad? Sí, hermano, claro que sí, ¿verdad? Vamos a servir al Señor, ¿verdad? La Campanera. Y entrábamos y salíamos de la Campanera y Dios siempre nos guardó. Dios siempre nos respaldó. Pero hay gente que no quieren ir. Entonces, no, ¿verdad?
Sí, Señor, heme aquí, pero envíalo a él. Señor, heme aquí, envíalo a ella, envíala a ella, porque a mí envíame aquí en el área metropolitana, donde no hay problema, ¿verdad? Dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá a decir las cosas que nosotros queremos que les digan a esta gente impía y necesitada, a esta gente que está ignorante? Y entonces Isaías, habiendo reconocido que su condición de pecado, de contaminación había sido limpiada por el Señor, dice, heme aquí, aquí estoy. Ya levantó la mano como en la escuela, ¿verdad? ¿Quién quiere participar? Y todos los niños levantan la mano primero. Yo nunca la levantaba, le voy a decir en realidad. Decía, ¿quién sabe la respuesta? Yo la sabía, pero no levantaba la mano, me daba miedo levantar la mano. Pero Isaías levanta la mano y dice, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Hay que tener disposición, hay que tener disposición. Y entonces cuando Dios ve la disposición en Isaías, como si no hubiera sido el trabajo de Isaías ese, ¿verdad? Como si el trabajo de Isaías al ser un profeta de Dios no hubiese sido ese, llevar a la gente la palabra de Dios. Sin embargo, aunque el trabajo nuestro sea predicar el evangelio del Señor, y nosotros enseñamos siempre, aquí todos somos pastores, aquí todos somos predicadores, aquí todos somos los responsables de la viña del Señor, porque por años se ha creído que el responsable si la gente se va o se viene o se queda o se cae, es el pastor, es el líder que no enseña bien. El responsable soy yo porque no quiero. Si mi líder puede hacer, se puede parar de cabeza y colgarse y crucificarse, pero si yo no quiero, no quiero. ¿Y quién me obliga? Si en este tiempo a nadie lo obligan a ir a la iglesia, en ninguna iglesia le ponen una pita en el pie y lo van arrastrando a la hora que va a ser el culto. Usted llega porque quiere llegar. Y qué bueno que yo sé que hay gente que vive en lugares lejos, ¿verdad? Y hay personas que estamos muy cerca y no están aquí. Y lugares que vienen de personas que vienen de lugares lejanos y están aquí. Entonces eso quiere decir que hay que querer. Para servir a Dios hay que querer, para ser útil en las manos de Dios hay que querer. El trabajo de Isaías era dar el mensaje de Dios, pero había que querer, había que tener disposición, porque lo que Dios quería verdaderamente ungir a Isaías era hacerlo un super profeta. Un hombre que de verdad su palabra llegara y pegara y golpeara el corazón de la gente. Entonces le dice Dios lo que Isaías quizás ya sabía y que ahora se lo ratifica. Y le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Casi como yo les voy a hablar palabra de Dios, pero ustedes no van a entender nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le va a hablar, no? Ustedes vean, pero no van a entender lo que están viendo. Engruece el corazón de este pueblo, o sea, blíndalo para que no entre nada. Agrava sus oídos, impídeles que puedan oír, ciega sus ojos para que no vean, ni oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Entonces Dios lo estaba mandando a Isaías, anda a predicar, pero esta gente no te va a entender, esta gente no va a querer, esta gente no va a oír. ¿Y acaso no fue así? Isaías predicaba, pero el pueblo seguía siendo idólatra. Isaías iba y daba el mensaje de Dios, pero la gente lo rechazaba. Isaías llegaba con el mensaje de Dios, pero la gente no lo entendía. Lo recibían, sí, qué bonito Isaías, ¿cómo no? Sí, Dios es nuestro Dios y lo vamos a servir. Y después de que se iba Isaías, sacaban los ídolos y empezaban a adorarlos, a tenerlos ahí en las salas de sus casas. Porque sabe que el pueblo de Dios, aunque era el pueblo de Dios, estaba cargado de ídolos. Desde que estaban en Egipto, salieron de Egipto cargados de ídolos, anduvieron por el desierto cargados de ídolos, entraron a la tierra prometida cargados de ídolos. Y por eso es que Dios reclama a cada instante, ustedes me cambiaron por todos esos ídolos, se volvieron idólatras y por eso Dios expresaba estas cosas en este momento. O sea, en otras palabras, Isaías, háblales, no tendrán excusa de que nadie les habla, pero yo sé que no van a oír, así que esta gente va a tener que sufrir un buen rato. Pero tú tienes que ir y hablarles. ¿Y hasta cuándo, Señor? Le dice Isaías. Señor, ¿y hasta cuándo voy a estar hablando por gusto? ¿Hasta cuándo le voy a hablar a gente sorda? ¿Y hasta cuándo, Señor, me vas a traer aquí a hablarle a esta persona que no quiere nada de Dios? ¿Hasta cuándo me vas a traer a este lugar donde la gente no quiere escuchar, donde la gente no me quiere recibir? ¿Hasta cuándo me vas a decir que yo vaya a hablarle a esta persona que te odia, que maldice tu nombre? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a tener que estarlo haciendo? Porque cuando una gente rechaza el mensaje, yo le aseguro que dan ganas de no volver ahí. Cuando alguien le cierra la puerta en la cara, usted no tiene ganas de volver el siguiente día a tocar la puerta para hablar lo mismo.
Y si un compañero de trabajo, de estudio, le dice, mira, no me hables de eso, a usted no le dan ganas de volverle a hablar. Y lo más que puede decir es decir, bueno, pues que te socorre el Señor, vea, yo ya cumplí, te traje la palabra, pero Dios le dice a ese, anda a hablarle a esa gente. No te van a oír, sígueles hablando. No van a entender, sígueles hablando. Su corazón no se va a convertir, sígueles hablando. ¿Y hasta cuándo, Señor? Le pregunta él. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿Cuánto tiempo voy a pasar haciendo esto? ¿O cuánto tiempo voy a pasar perdiéndolo? Y Dios le dice, hasta que no haya hombre en las casas, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, hasta que no haya hombre en las casas, o sea, representantes en la casa, hasta que la tierra se vea como un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados, o sea, todo esté mal. Y si aún hay un tiempo en que queda, aunque sea la 10ª parte de lo que antes era, va a volver a ser igual a lo anterior que he dicho, va a ser destruida. Pero Isaías, tu trabajo no será en vano. Porque así como es la encina, que es un árbol muy fuerte, muy grande, y así como el roble, que es otro árbol grande y fuerte, duran muchos años y aunque los corten, reverdecen, vuelven a surgir, así será la simiente de mi pueblo. O sea, van a sufrir, pero siempre Dios encuentra un remanente en medio de las crisis que su pueblo pasa. Un remanente que sí es fiel a Dios y que por causa de ellos la vida del pueblo de Dios continúa. Fue con Adán y Eva, fue con el Noé. Un remanente siempre que quedaba fiel al Señor, por lo cual la misericordia del Señor se seguía extendiendo. Señor, pero qué difícil. Señor, no quieren nada. Señor, es por demás que yo venga a hablarle. Lo he intentado muchas veces. Bueno, dice el Señor, síguele hablando, síguele hablando, síguele hablando. Parecerá que no hay fruto, parecerá que no hay nada, parecerá que no hay resultado. Pero tú sigue hablando, no te importa. Su corazón va a estar blindado, no va a querer. Sus oídos van a estar cerrados, sus ojos van a estar cegados, su entendimiento va a estar velado. Pero tú sigue hablando, porque así como aquel tronco volvió a echar ramitas y volvió a crecer grande, fuerte, así será mi pueblo, dice. O sea, habrá algún fruto ahí. Hay que tener voluntad. ¿Difícil para los hijos de Dios? Sí, más en este tiempo difícil. Nos toca vivir quizás no tan difícil como el tiempo antiguo, porque en el tiempo antiguo la gente era perseguida y la mataban. Pero difícil porque pareciera como que nosotros llevamos un buen plato de comida y la gente lo agarra y lo tira enfrente de nosotros, lo desprecia. No estamos dando un mal producto, pero la gente lo desprecia y prefiere los productos defectuosos. ¿Hasta cuándo vamos a servir, a ser útiles en las manos de Dios y hacer lo que Dios nos manda? Siempre, diría yo, siempre, porque al final ni usted ni yo sabemos cuándo es que Dios va a hacer dar fruto a las personas a quien estamos hablando. ¿Cuándo Isaías podía estar seguro? Cuando todo se queda como desierto. ¿Y cuándo será eso? Decía Isaías, quizás hubiera esperado que le dijera 5 años Isaías. Pero Dios no le dijo eso, le dijo, hasta que todo parezca que ya no sirve. Sin embargo, tú sigue hablando, porque aunque ya solo queden unos poquitos, van a ser destruidos, van a ser lastimados, van a sufrir, pero como esos árboles, la encina y el roble, queda el tronco y crece otra vez, así serán los que verdaderamente quieran seguirme. Así que tú sigue hablando, Isaías, no te preocupes por el tiempo. Queremos ser útiles en las manos de Dios. Primero reconozcamos que siempre vamos a necesitar de Dios, que siempre vamos a necesitar de Dios y pongamos nuestra vida dispuesta para la santidad. Mire, la iglesia primitiva, cuando decidieron que no iban a ser los apóstoles los que iban a entregar la comida en las reuniones, sino que dijeron, bueno, nosotros tenemos que enseñar, vamos a poner gente, pongan gente, dijo, pero le pusieron requisitos. Y uno de los requisitos eran santos. Tenían que ser de buen testimonio, tenían que ser gentes en santidad para servir la comida. No los iban a poner a predicar, no los iban a poner a enseñar, no los iban a poner a tocar las alabanzas en las reuniones. Iban a servir las comidas, iban a ser los meseros. Y para eso necesitaban ser santos. Y nosotros a veces decimos, ay, solo a recoger la ofrenda me ponen a mí.
Eso es un gran privilegio. Si las ofrendas no las recogía cualquiera, eran los sacerdotes los que las recibían. Sacerdotes que habían sido elegidos por Dios y que tenían que vivir en santidad delante de Dios. Entonces no hay privilegio pequeño dentro de la obra de Dios. Queremos ser útiles en las manos de Dios, reconozcamos nuestra condición de pecado y que solo Dios puede limpiarnos, puede sanarnos, pero también debemos de estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos sin replicar, dispuestos para hacerlo. Dios nos manda, ¿cuánto tiempo voy a padecer, Señor Jesús, este sufrimiento? ¿Me vas a quitar esta espina? Bueno, no sé. Toda la vida quizás la vas a andar ahí. Ese callo va a estar en el talón de tu pie y no te va a dejar estar tranquilo. ¿Cuánto tiempo, Señor? Tú sigue. No veo los resultados, Señor. ¿Para qué vengo a este lugar si no hay resultados? Tú sigue. Qué triste es cuando dicen aquí no hay resultado. No, entonces ya dejemos ese, ¿verdad? Vámonos mejor aquí porque aquí tal vez sí. No, es que aunque no haya resultados hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir y hay que seguir hasta que Dios haga la obra. ¿Cuánto va a tardar eso? No sé. Pero para ser útil en las manos de Dios hay que tener disposición. Y cuando yo empiezo a especular que ya pasó mucho tiempo y debo de cambiar, entonces ya es que no tengo disposición. El deseo de Dios no es, como decíamos hoy en la mañana en el Centro de Estudios Monterrey, no es destruir al impío. No, Dios no quiere que el impío muera. Por eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra como servidores de Dios? Personas útiles en las manos de Dios, tener disposición para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos es que llevemos el evangelio a las personas. Que nos vayamos a parar a los parques todos los domingos, si puede, hágalo. Pero más importante es que usted y yo vivamos vidas en santidad. Que la gente vea cómo usted y yo vivimos y que eso les motive a querer ser como yo soy. Que puedan decir, qué linda esa casa, ¿verdad? Miren esa mamá con esa hija, cómo se aman, cómo se respetan, cómo se ayudan. Qué bonito, ¿verdad? Pero qué feo es cuando entramos de la iglesia y nomás cerramos la puerta, empiezan los trompones y los gritos y los pleitos. De nada sirve. Hay que tener disposición para servir a Dios y hay que reconocer que nuestra vida, rodeados de tanta inmundicia, en algún momento nos puede salpicar. Y poder decir, como decía Isaías, ay de mí, ¿verdad? Señor, necesito tu ayuda. Y yo sé que tú eres fiel y justo para perdonar esos pensamientos, para limpiar esos sentimientos de mi corazón y hacerme un hombre puro, una mujer pura. Que Dios nos ayude a ser útiles en sus manos. La invitación de Dios es: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y yo creo que todos levantamos la mano esta mañana para decirle yo. Padre, bendecimos tu nombre. Hay tanto trabajo que hacer, Señor, y tan poca gente dispuesta a hacerlo, Padre. Ayúdanos a ser parte de esa gente dispuesta, Señor. Que no estemos esperando lucirnos o ser nombrados en la iglesia, reconocidos por la multitud. Que nosotros sepamos y nos sintamos felices de sabernos útiles en tus manos, con nuestra vida, Señor, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, Padre. Que tu palabra pueda entrar en mi mente y llenarla, que pueda bajar a mi corazón y llenarlo, y echar raíz ahí en mi corazón para dar fruto abundante. Que tu palabra sea como el escudo que no permita, Señor, que los ruidos del mundo puedan entrar y contaminarnos. Necesitamos de tu presencia, de tu cobertura, Señor. Necesitamos de tu limpieza constantemente. El mundo nos salpica cada instante, Señor, y solo tu Espíritu glorioso puede mantenernos limpios. Ayúdanos a caminar en santidad, Padre, y ayúdanos a estar dispuestos a ser útiles en tus manos, a servirte en donde tú quieras y cuando tú quieras y el tiempo que tú quieras, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.